Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. En el nombre de Allah, clemente misericordioso, que la paz y las bendiciones sean con el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sus familiares, sus compañeros y todos aquellos que siguen su ejemplo hasta el día del juicio final. Bienvenidos a esta clase, una clase ya semanal en la cual intentamos reflexionar un poco sobre algunos versículos del Sagrado Corán y ver qué luz puede traer eso a nuestra vida, cómo podemos entender esos versículos del Sagrado Corán y que nos permitan implementarlos en nuestra vida. El versículo que vamos a analizar hoy es el versículo 105 de la Sura 5, es decir, Sura 5, versículo 105. Y, digamos, el tema que trata esta sura, o este versículo, es una obligación moral social que los musulmanes tenemos, que es algo que se conoce en el idioma árabe, en los estudios de jurisprudencia, se le llama el Amr bil Ma'ruf wa Nahy anil Munkar, que es ordenar o llamar o invitar aquello que es bueno, digamos, inspirar a las personas a aquello que es bueno, y lo contrario que sería condenar o prohibir o criticar aquellas cosas que son malas, ¿sí? Ya sea a individuos o a grupos de individuos, es decir, en lo social. Entonces, digamos, desde el punto de vista del fiqh, de la jurisprudencia, esto tiene una doble lectura. La primera lectura es que es una obligación. Ya lo vamos a ver digamos, como distintos versículos del Sagrado Corán o tradiciones del profeta nos ordenan esta acción, ¿no es cierto? Al conocer algo que es bueno, tratar de invitar a las personas a que lo hagan. Y cuando conocemos que algo es malo, y lo hace un individuo, lo hace la sociedad, esta, digamos, obligación social de tratar de condenar o criticar aquellas cosas malas que se hacen en la sociedad donde vivimos. Entonces, desde un punto de vista, esto es una obligación, una obligación social, se llama Fard Kifaya, no es obligación sobre todos y cada uno de los individuos, sino sobre aquellos que tienen ciertas condiciones o capacidades. Pero al ser algo obligatorio para mí, es también un derecho que yo tengo. ¿Qué significa esto? Supongamos, un hijo ve que su padre está haciendo algo incorrecto. Y entonces, él tiene la obligación de aconsejar a su padre para que deje de hacer eso malo que está haciendo. Es desde el padre hacia el hijo, es una obligación. Ahora, el padre, digamos, tiene que permitir esa dinámica dentro de su hogar, porque es un derecho de su hijo darle este consejo, y a la vez es derecho de quien está haciendo las cosas mal recibir este consejo por parte, en este caso, de su hijo. Entonces esto también se extrapola a la sociedad, en el sentido de el pueblo y los gobernantes. Es decir, el pueblo, la gente, tiene la obligación de invitar a aquello que es bueno dentro de la sociedad, tratar de fomentar el bien. Y si ve algo malo que está pasando, ya sea un individuo o algo social malo que se está gestando, tiene la obligación de levantar la voz, elevar la voz, tratar de criticar esto malo que está pasando en la sociedad para tratar de cambiarlo. Pero así como es una obligación moral para la gente elevar la voz, el gobernante también tiene que, garantizar que las personas tengan este derecho, ¿sí? El derecho de poder criticar dentro de la sociedad aquellas cosas que estén mal, siempre que se haga, obviamente, con la intención de cambiar para bien, ¿no es cierto? Entonces, este es un aspecto que se estudia digamos, los libros de jurisprudencia suelen tener un apartado completo en el cual se trata el tema del Amr bil Ma'ruf wa Nahy anil Munkar, o ordenar o
digamos, promover el bien y condenar o prohibir el mal. Entonces, este versículo que vamos a tratar hoy es el 105 de la Sura 5, dice, Ya ayyuhalladhina amanu alaykum anfusakum la yadurrukum man dalla idha ihtadaytum. Dice, oh creyentes, vosotros sois responsables por vuestras almas. No os perjudica quien elige el camino del desvío si vosotros estáis en el camino recto. ¿Y por qué de todos los versículos que hablan sobre esto de, digamos, de ordenar el bien y prohibir el mal, que tienen este concepto, elegí justamente esto? Porque hay personas que entienden mal este versículo y piensan que este versículo dice que cada uno es responsable de sí mismo y lo que haga el resto de la gente no me afecta. ¿Sí? Lo vuelvo a leer. Ya ayyuhalladhina amanu alaykum anfusakum la yadurrukum man dalla idha ihtadaytum. Dice, oh creyentes, vosotros sois responsables por vuestras obras. Vosotros sois responsables por vuestras almas o por vosotros mismos. No os perjudica quien se desvía o elige el camino del desvío, mientras que vosotros estéis en el camino correcto. Entonces, hay personas que leen este versículo y entienden equivocadamente que lo único que uno tiene que mirar en la vida es cómo estoy yo. Que si las otras personas, digamos, se desvían, van por el mal camino, a mí no me afectó, yo no tengo nada que hacer ahí. Yo solamente tengo que mirarme a mí mismo, corregirme a mí mismo, el resto de las personas no me afecta. Y este es un entendimiento, digamos, erróneo, fuera del lugar de este versículo. Y de hecho, muchos sabios en la historia han llamado la atención sobre este versículo, como vamos a ver, incluso en la época de los califas rectos, había personas que, digamos, promovían esta idea y uno de los califas se puso de pie y dijo, ustedes están entendiendo este versículo completamente equivocadamente. Entonces, lo primero, este versículo empieza diciendo, ya ayyuhalladhina amanu. Es decir, o vosotros que creéis o creyentes. Entonces, este es uno de los temas, los versículos que empiezan con este encabezado, ¿no? Nos dicen que del tema de lo que vamos a hablar es algo que está relacionado con el imán, ¿sí? Con la fe. Y que está dirigido a todas aquellas personas que se dicen musulmanas, ¿sí? Que son creyentes en Dios, que creen en un creador, que ese creador merece todos los actos de adoración y devoción, y que creen que Muhammad es el último profeta enviado a la humanidad, el último de una enorme cadena de profetas, de los cuales muchos de ellos conocemos por su nombre, como Moisés, Abraham, Jesús y muchos otros, como dice el Sagrado Corán, que ha enviado a cada pueblo un profeta que hablaba su idioma. Es decir, los musulmanes creemos que Allah envió profetas a todas partes del mundo, no solamente a Medio Oriente. Entonces, este versículo comienza con este encabezado para decirnos que el tema del cual va a tratar es un tema que tiene que ver con el imán, que tiene que ver con la fe. Por lo tanto, tiene que ver con la creencia, tiene que ver con los valores y con la moral que tiene el musulmán en su vida, ¿sí? Y dice, aleikum anfusakum. Aleikum es sobre vosotros, ustedes mismos. Es una construcción lingüística en idioma árabe que dice, ustedes tienen responsabilidad sobre ustedes mismos, ¿sí? Es como diciendo, bueno, nadie es responsable de vuestras acciones o de vuestras decisiones. Cada uno es responsable de las decisiones que toma. Esto significa que nadie va a pagar, por ejemplo, por pecados ajenos. O nadie puede hacerse responsable por las malas decisiones que yo tomo. Incluso mirando hacia mí, no puedo hacer responsable a nadie por las malas decisiones que yo tomo. ¿Sí? Aleikum anfusakum. O sea, cada uno es responsable de sí mismo, ¿sí? El concepto del versículo es muy claro, ¿sí? Nadie paga por pecados ajenos y no le puedo cargar a nadie la responsabilidad sobre las decisiones que yo tomo. Y después dice, la yadurrukum, es decir, no les perjudica, ¿sí?
Man dalla, quien se desvíe, es decir, quien no siga el camino correcto, porque dal significa desviarse en el sentido de estar perdido, ¿sí? Dalla es quien está perdido. Entonces, no te perjudica quien se pierde, dice, idha htadaytum, mientras que ustedes estén bien guiados. Entonces, hay personas que entienden que este versículo es un versículo que de alguna manera llama a esta mentalidad o esta ideología que es el del individualismo, es decir, yo solamente me tengo que preocupar por mí y lo que le pase al resto de las personas no me preocupa, ¿sí? Y más, no solamente no me preocupa, sino que no me afecta. Es decir, lo que hagan las personas, las malas decisiones que tomen las personas que están cerca mío, a mí en realidad no me afecta. Es decir, yo solamente tengo que preocuparme de hacer las cosas bien yo, para yo estar bien en este mundo, irme al paraíso, y lo que haga el resto de las personas, a mí no me afecta, no me importa, no me perjudica en nada que ellos estén haciendo las cosas mal, ¿no es cierto? Y entonces, eh, este entendimiento del versículo es digamos, un entendimiento completamente equivocado, ¿sí? El versículo no dice eso. Los sabios de exégesis dicen esta última parte en la que dice la yadurrukum mandal, es decir, no les perjudica a ustedes si otros se desvían o si otros se pierden del camino, y da estadeitum, es decir, si vosotros estáis en el camino correcto, y si vosotros estáis en el camino correcto, significa de si ustedes han cumplido con vuestra obligación moral y social. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Significa de que a mí no me perjudican las decisiones de la otra persona, es decir, si la otra persona ha decidido tomar un mal camino, siempre que yo haya cumplido con mi obligación hacia esa persona. Es decir, que una persona haya decidido tomar un mal camino en su vida, a mí no me afecta, es decir, yo no voy a ser responsable de sus decisiones, siempre que yo haya cumplido con mi obligación hacia esa persona, que es haberle advertido sobre las malas consecuencias de tomar el mal camino y le haya de alguna manera tratado de inspirar, y esto no es algo que se hace una sola vez, sino, digamos, es algo recurrente, tratar de llevarlo por el buen camino, ¿no es cierto? Es decir, si yo he cumplido con mi obligación moral y social hacia esa persona, para tratar de cambiar las malas decisiones que esta persona está tomando, entonces sus malas decisiones no afectan mi relación con Dios. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque yo cumplí con mi obligación hacia esa persona. ¿Sí? Y esto es lo que de alguna manera, digamos, esto está mencionado en los libros de exégesis como explicación, y en los libros de exégesis siempre se menciona una historia en la cual en el califato de Abu Bakr as-Siddiq, es decir, el primer califato inmediatamente después de la muerte del profeta sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakr as-Siddiq se sube al mimbar, es decir, que es como ese pequeña escalerita en la cual uno se sube para dar un sermón, simplemente para estar más visible ante las personas, y él dice: gente, ustedes recitan un versículo pero lo entienden mal. Y esto es porque le había llegado a él información de que habían personas que escuchaban este versículo y le daban ese entendimiento erróneo, ¿sí? Y él recita el versículo y dice: Ya ayyuhalladhina amanu alaykum anfusakum la yadurrukum man dalla idha ihtadaytum. Dice: oh creyentes, vosotros sois responsables por vuestras almas, no os perjudica quien elige el camino del desvío, mientras vosotros estéis bien guiados. Abu Bakr dice: lo están malinterpretando el versículo, porque yo escuché al profeta sallallahu alaihi wasallam decir: aquellas personas que ven que sucede algo incorrecto, malo delante de ellos, y no lo condenan ni lo critican,
también van a ser castigados por Allah. También van a ser castigados por Dios. Entonces, Abu Bakr dice, ustedes están entendiendo mal este versículo, es decir, yo solamente tengo que cuidarme a mí mismo, soy responsable solamente por mis decisiones, lo malo que sucede alrededor mío a mí no me afecta. Mis hijos toman malas decisiones, no me afecta. Mi esposa toma malas decisiones, no me afecta. Mi vecina toma malas decisiones, no tengo por qué darle ningún consejo. Algo en la sociedad está tomando un rumbo malo, por decirlo de alguna manera, corrupción, qué sé yo. Todo lo malo que pueda suceder en una sociedad, fermentar en una sociedad, a mí no me afecta. Mientras yo en mi casa esté bien, mi oración, mi ayuno, mi caridad, si la sociedad fuera se pudre, a mí no me afecta. Abu Bakr dice, están malinterpretando el versículo. ¿Por qué? Porque yo escuché al profeta decir algo que se opone directamente a este malentendimiento. ¿Sí? A esta mala interpretación. ¿Qué fue lo que dijo el profeta sallallahu alaihi wasallam? Dice, aquellas personas que son testigos, ven que alguien está tomando una mala decisión, que alguien está haciendo algo malo y no hacen nada. Dice, no lo critican ni lo condenan. Dice, van a recibir castigo igual que estos. ¿Sí? Es decir, hay una obligación de que cuando uno ve algo malo que está sucediendo, alguien está tomando una mala decisión, vemos un adolescente que empieza a fumar y nos callamos la boca y decimos, que se pudra los pulmones solo, a mí no me afecta, no me hace mal, ¿no? Y no hacemos nada, nosotros también vamos a recibir un castigo de Dios. ¿Sí? Y digamos, el castigo de Dios, muchas veces uno puede decir, bueno, algo milagroso, no necesariamente el castigo de Dios es algo milagroso, que me va a caer un trueno, un rayo, no. Muchas veces el castigo de Allah es que las cosas empiezan a, digamos, a desencadenar tan mal exteriormente que también terminan perjudicándome a mí. ¿No es cierto? Entonces, por ejemplo, en este caso que yo he dado, bueno, sabemos que el fumador pasivo termina tan, digamos, tan perjudicado, a veces más, que la persona que fuma. ¿Sí? Y lo mismo, por ejemplo, cuando en la sociedad sucede un acto de corrupción, como puede ser una corrupción moral, política, económica, y no decimos nada. Nos callamos y a mí no me afecta lo que hagan los políticos, o lo que pasa en la sociedad, lo que pasa en la calle. A mí no, yo no voy a decir nada, a mí no me afecta nada, no lo voy a condenar, no lo voy a criticar, no voy a, digamos, dentro de mi capacidad, que es lo que, digamos, mi acción social, mi voto, no voy a hacer absolutamente nada. Mientras yo esté bien haciendo la oración dentro de mi casa, que se pudra la sociedad afuera. El profeta Sallallahu dice, quien haga eso, Allah lo va a castigar también. Es decir, va a terminar sufriendo las consecuencias de esa corrupción moral, de esa corrupción económica, de esa corrupción política, le va a terminar afectando también. Entonces, digamos, hay otro hadith del profeta. Aquí termina esta historia de Abu Bakr as-Siddiq, ¿no es cierto? Que fue, digamos, al punto de corregir esta idea que se estaba propagando. Imagínense, inmediatamente que había muerto el profeta, sallallahu alaihi wasallam. Pues nosotros sabemos que el profeta muere, es elegido Abu Bakr como primer califa, y está solamente 2 años de califa hasta que él muere, ¿no es cierto? Entonces, no había pasado nada, que había muerto el profeta sallallahu alaihi wasallam, y había personas que estaban teniendo una mala interpretación de un versículo del Corán. Esta noticia le llega a Abu Bakr y él se para en el mimbar y lo dice como un sermón público, porque, digamos, es un peligro con un entendimiento así, digamos, una ideología de individualismo tan grande que termina perjudicando a la sociedad y termina, de alguna manera, corrompiendo una creencia. ¿Sí? O sea, de que a nosotros no nos afecta lo que pasa afuera, solamente nos tenemos que preocupar de nosotros mismos, no tenemos que tener ningún involucramiento en las malas decisiones que toman las otras personas. ¿Sí? Entonces, Abu Bakr se entera de esto y trata de corregirlo inmediatamente. Y hay muchos hadices del profeta sallallahu alaihi wasallam que hablan sobre este concepto de que cuando uno ve algo malo que está pasando, tiene que tratar de cambiarlo.
Hay un hadith del profeta sallallahu alaihi wasallam que dice, quien vea una mala acción, quien vea algo malo que está pasando, dice, debe tratar de cambiarlo con su mano. Y esto significa con una acción directa, ¿sí? Vemos algo malo que está pasando y tenemos la capacidad de intervenir físicamente y detener eso malo que está pasando. Tenemos la capacidad, podemos decir incluso la autoridad, ¿sí? Debemos intervenir inmediatamente y detenerlo. ¿Cómo? No sé, por ejemplo, este ejemplo que dimos de un adolescente que empieza a fumar. Su padre tiene la autoridad, por ejemplo, de ir y detenerlo, ¿sí? Tiene la autoridad de quitarle el cigarrillo de la boca y darle un buen consejo, ¿sí? ¿Tiene la autoridad? Sí. ¿Tiene la capacidad? Sí. A menos que fume también el padre, ¿no es cierto? Obviamente. Entonces no tiene, digamos, autoridad moral, pero todavía podemos decir que tiene la capacidad de hacerlo. Entonces, quien tenga la autoridad y la capacidad para intervenir directamente y cambiar eso malo que está pasando, lo mismo puede ser un policía o una persona de autoridad, es decir, un gobernante, un intendente, un gobernador, un presidente, que ve algo malo que está pasando en su sociedad y, digamos, tiene la autoridad, el poder de intervenir directamente para que eso se deje hacer. Un caso, digamos, sería un robo, ¿sí? Digamos, una persona está robando a otra y viene la policía y tiene la autoridad y la capacidad para detener eso malo que está pasando. El profeta sallallahu alaihi wasallam dice, quien vea algo malo que está pasando, que intente cambiarlo con su mano, con su acción inmediatamente. Pero si no puede, que lo intente con sus palabras, ¿sí? Que lo intente con sus palabras. Es decir, por ejemplo, ves a tu amigo adolescente que está empezando a fumar, no tenés la autoridad ni la capacidad de quitarle el cigarrillo, de prohibírselo, pero sí puedes aconsejarle, decirle, no, ¿cómo vas a fumar? Eso te va a destruir los pulmones, es muy nocivo para la salud. Digamos, un civil ve a otra persona que está robando, bueno, obviamente quizás no tenga la capacidad física para detenerlo, pero sí puede decirle, no, no tomes ese camino, es un camino de ida, la gente que entra en esto termina mal, pensá en todo lo que le estás, digamos, el perjuicio que estás produciendo a otras personas, no tomes el camino fácil, digamos, siempre podés arrepentirte y volver a empezar, es decir, puede darle un consejo, ¿sí? El profeta sallallahu alaihi wasallam dice, quien ve algo malo, que intente cambiarlo con su mano. Quien no pueda, con sus palabras. Dice, y quien no pueda con sus palabras, que lo rechace en su corazón, porque eso es lo más bajo o lo mínimo de la fe. ¿Qué quiere decir con esto el profeta sallallahu alaihi wasallam? Que vemos algo malo que está pasando y no tenemos autoridad ni capacidad de modificarlo con acciones, con la mano. Y evaluamos que tampoco tenemos capacidad de cambiarlo con palabras, porque, por ejemplo, el ladrón que está robando tiene una pistola, luego hablamos con una persona muy inestable y decimos, si yo le hablo, puede ser que me dispare. Entonces, mejor me quedo callado. Pero el profeta dice, pero eso malo que ves, lo mínimo de la fe es que lo rechaces y lo condenes en tu corazón. Es decir, que no seas, que te dé igual que pase o no pase. Como no me están robando a mí, le están robando a la señora, me da igual, yo sigo caminando. Dice, una persona que tiene ese pensamiento, mientras no me roben a mí, que roben a otros, dice, no tienen el mínimo de la fe. El mínimo indispensable de la fe no lo tiene. ¿Sí? Digamos, lo mismo cuando uno ve algo malo que está pasando en la sociedad y uno no tiene capacidad de cambiarlo, y uno no tiene voz para que llegue, digamos, se modifique en la sociedad algo malo que está pasando, lo único que uno tiene es la condena dentro del corazón, sentir que eso no está bien, esto no está bien, esto debería cambiar. Porque si uno no tiene eso, no le da igual las cosas malas que pasan en la sociedad, no siente que eso está mal, uno le da igual, ¿sí? Entonces, el profeta está diciendo, ese es el mínimo de la fe. Significa que los que le da igual, significa que no tienen fe, ¿sí? Que no tienen fortaleza en la fe, no tienen el imán mínimo, es decir, como la fe mínima. Es decir, su supuesta fe son solamente palabras, pero en el corazón no hay nada.
Eso es lo que está diciendo el profeta sallallahu alaihi wasallam. Es decir, este hadith obviamente está diciendo quien ve algo malo que actúe. Si puede directamente, si no con sus palabras, y si no, lo mínimo que puede hacer es rechazarlo en su corazón, sentir eso está muy mal. No me lo están haciendo a mí, pero está muy mal. No me está tocando a mí en este momento, pero está muy mal. Eso es lo mínimo de la fe, es decir, ser indiferente ante lo incorrecto, ante lo malo, es sinónimo de que esa persona no tiene interior, no tiene vida interior, no tiene fe, no tiene espiritualidad. ¿Mm? Entonces, hay otro hadith del profeta sallallahu que dice, es un hadith que está en el Musnad del Imam Ahmad, dice, cuando llegue un tiempo en el cual la gente vea a un dalem, es decir, un opresor, y un dalem puede tener esta palabra puede tener dos lecturas, es decir, puede ser una persona que se está haciendo algo malo a sí mismo, o puede ser una persona que le está haciendo mal a otros. ¿Sí? No necesariamente, muchas veces hay personas que identifican la palabra dalem simplemente con un gobernante, opresor. No. Un dalem es una persona que está haciendo algo malo. ¿Sí? Puede ser que se esté haciendo algo malo a sí mismo, como dijimos el ejemplo del adolescente que fuma, o la persona que le está haciendo algo malo a otro, como por ejemplo el ladrón. Hay ladrones individuales, personas que apuntan con una pistola y se llevan, ¿no? Y hay ladrones, como se dice, de guante blanco, es decir, políticos, poderosos, que eso también es un dalem. Ahora, esta hadith dice, va a llegar un momento en el cual, si ustedes ven a un dalem, es decir, podemos decir como un criminal, ¿sí? Y no hacen algo para impedírselo, dice, poco falta para que descienda el castigo de Allah sobre todos. Es decir, sobre el que está cometiendo el crimen y sobre ustedes igual. ¿Por qué? Porque no hicieron nada. ¿Sí? Como aquel otro hadith que dice, ayuden a su hermano, digamos, así sea el victimario o la víctima. ¿Sí? Y los sahabas se asombraron mucho de estas palabras del profeta sallallahu. Dice, ¿cómo ayuda a tu hermano víctima o victimario? A la víctima entendemos, hay que ayudarla, pero el victimario, ¿cómo voy a apoyar o ayudar al victimario? El profeta le dice, impidiéndole actuar mal. Así lo ayudan, impidiéndole actuar mal. Entonces, hay muchas, digamos, muchas narraciones del profeta sallallahu que nos hablan sobre esto, sobre ordenar lo que está bien, digamos, inspirar al bien, llamar a la gente a que haga las cosas bien, invitar a la gente a que haga las cosas bien. Y por el otro lado, prohibir o condenar todas aquellas cosas que estén mal. Es decir, no ser indiferentes, callados, porque, digamos, ser callados o ignorar o pensar que no nos afecta lo malo que sucede afuera, tiene consecuencias sobre nosotros. Digamos, estos hadiths del profeta son muy claros en que sí tienen, digamos, consecuencias sobre nosotros ser indiferentes a lo que haga el resto de las personas. Es decir, sí tenemos que involucrarnos con las personas que están haciendo mal, tratar de ayudarlas, y en los males sociales, digamos, tenemos que tratar de cambiar lo malo que pueda haber en la sociedad. Y esto, digamos, en nuestra pequeña cocina islámica musulmana, lo que esto significa es que no podemos pensar, bueno, a mí no me importa que se corrompa toda la sociedad, yo no voy a hacer absolutamente nada. Mientras yo esté dentro de mi casa haciendo mi salá, mi oración, mi ayuno, mi caridad, mi lectura del Corán, el resto se pueden ir todos al infierno, se puede pudrir la sociedad, puede pasar. Yo no voy a abrir la boca, no voy a decir nada, no voy a hacer nada. ¿Sí? Este entendimiento está mal. Estos hadices lo están diciendo claramente, y este versículo no lo pueden utilizar como prueba porque, digamos, ya tenemos muchas pruebas de que el profeta dijo que ese entendimiento estaba mal, Abu Bakr dijo que ese entendimiento estaba mal. Y el final del versículo que dice, y de esta deito, es decir, mientras ustedes estén en el camino correcto significa haber tomado acción en eso malo. Y que si yo he, digamos, aconsejado a esta persona que deje de fumar, o he aconsejado a esta persona que deje que no robe, ¿sí? Si yo he cumplido con digamos, mi obligación de aconsejar el bien y de prohibir el mal, y la persona sigue tomando el mal camino,
entonces a mí espiritualmente no me afecta que eso, digamos, la decisión de esa persona. Yo no voy a ser considerado culpable o cómplice porque yo traté de hacer. Ahora, si yo no hago absolutamente nada, digamos, el perjuicio que traiga esa sociedad en esta vida y en la otra sí me va a afectar. ¿Sí? Y, digamos, eh, como, como yo dije que digamos, este tema se menciona en los libros de fiqh, en los libros de jurisprudencia islámica, los sabios han enumerado, un insistente en el teléfono. Ahí está. Los sabios han hablado sobre esta, digamos, han estudiado este concepto que se llama el Amr bil Ma'ruf o Nahy anil Munkar, ordenar el bien y prohibir el mal, y lo han, digamos, lo han estudiado juntando todos los versículos que hablan sobre el tema y todos los hadices que hablan sobre el tema, y han sacado ciertas condiciones. Entonces, yo preparando digamos, esta clase, he resumido 10 de las condiciones que mencionaron digamos, los sabios en sus libros, sobre condiciones previas que las personas deberían evaluar antes de embarcarse en esto de ordenar el bien y criticar o condenar algo malo. Entonces, lo primero es el conocimiento. La primera condición es el conocimiento, es decir, para uno invitar a las personas al bien o prohibir algo malo, tenemos que tener un conocimiento tanto del Corán como de la Sunna de que eso evidentemente es algo bueno o es algo malo. Digamos, no sirve esta cuestión de, bueno, a mí me parece o yo considero que esto es bueno, esto es malo. Todo esto es relativo, ¿sí? Lo que le parece a cada uno es relativo. Para uno, digamos, condenar o invitar, uno tiene que invitar a aquellas cosas que han descendido en la revelación, como que son buenas o como que son malas. El criterio lo da la revelación. El segundo concepto que mencionan los sabios en sus libros es lo más importante primero, ¿sí? Es decir, hay prioridades. Si vemos a una persona que es un desastre, ¿sí? Que tiene un montón de cosas equivocadas en ella, o como vemos en la sociedad hay un montón de cosas que están equivocadas, dice, hay prioridades. Tenemos que empezar por aquellas cosas que son peores, o cuando hay personas que necesitan consejo para ir por el buen camino, también hay prioridades. Hay cosas que son más importantes que otras. Entonces, hay que priorizar. Digamos, parte de la política islámica, se llama siyasat al-shar'iyya, es identificar aquellas cosas que son prioritarias en la vida de una persona o en la salud de nuestra sociedad y ir por ellas primero. Digamos, no empezar por aquellas cosas que son como muy secundarias cuando hay otras cosas que son prioritarias, ¿sí? Otra de las cosas muy importantes en este aspecto es que tenemos que evaluar la situación y ver que, por ejemplo, criticar algo que sea malo no lleve a un mal peor, ¿sí? Como por ejemplo dimos el caso de una persona que está robando, tiene un revólver, y yo digo, bueno, tengo que intervenir, ¿sí? Me creo que soy un superhéroe, y yo intervengo, y no soy ningún superhéroe, y termino yo con un disparo, y probablemente dejando viuda y huérfanos, ¿sí? Entonces, uno tiene que evaluar la situación de que el paso que vaya a dar no vaya a llevar a un mal peor. Porque un robo es malo, pero un asesinato es peor, ¿sí? Incluso si me está sucediendo a mí, perder unos bienes, digamos que me roben unos bienes es malo, pero perder la vida es mucho peor. Entonces,
intervenir en esto de ordenar el bien y prohibir el mal, siempre que esto no lleve a una situación peor que la que ya está, ¿sí? Otra eh, de las cosas que tenemos que hacer es considerar si, digamos, la situación que queremos, digamos, erradicar no está relacionada o pegada con algo que es bueno, ¿sí? Es decir, como por ejemplo, analizar a una persona y si le vamos digamos, a prohibir algo a esta persona por desidia o por sentirse mal, digamos, va a dejar de hacer algo que también es bueno. Como por ejemplo, sucede mucho, eh, eh, uno ve a un hermano, por ejemplo, que está haciendo algo incorrecto dentro de la mezquita. Y va y le dice inmediatamente, mira, digamos, se lo dice de una manera en la cual avergüenza a la persona, la hace sentir mal. Y esta persona, digamos que antes venía a la mezquita, pero hacía algo que está mal, deja de venir a la mezquita porque se siente mal, con la forma en que lo corrigieron. Entonces, se intentó hacer un bien, pero en realidad se produjo algo que es peor que lo anterior. Entonces, uno tiene que mirar en ese tipo de situaciones, digamos, el mal potencial que podría generar. Y si digamos, impedir eso malo que está haciendo no puede llevar a que, digamos, deje de hacer algo bueno que está relacionado. Entonces, esta persona antes venía a la mezquita, hacía lo que era incorrecto. No sé, por dar un ejemplo burdo, entraba con zapatos, ¿sí? Pero venía a la mezquita, pero entraba con zapatos. O, por ejemplo, uno veía que no había hecho la ablución, ¿sí? Y rezaba sin ablución. Y, digamos, uno por intentar hacer algo bueno, esta persona se sintió mal y ya no vino más. ¿Sí? Y entonces, digamos, lo que uno generó terminó siendo peor, porque antes por lo menos venía a la mezquita. Otro de los temas que mencionan los sabios es que en los temas que hay diferencia de opinión no se debe ordenar el bien y prohibir el mal. ¿Sí? Lo que llama cuando es hilaf o ijtilaf, es decir, asuntos en los que, por ejemplo, los hanafis piensan de una manera, pero los malikíes de otra, o los shafis piensan de una manera y los hanbalis de otra, hay diferencia de opinión, no se hace esto de corregir o criticar a la otra persona. Y por eso es que es tan importante el conocimiento. Como por ejemplo, digamos, en Ramadán, los malikis, por ejemplo, si comen por equivocación o error, ellos consideran que su ayuno está anulado y tienen que reponer ese día después, ¿sí? Mientras que las otras tres escuelas consideran de que no, por el hadith del profeta sallallahu que dice que aquella persona que come por equivocación o olvido, Allah es quien lo ha alimentado y que continúa ese ayuno, ¿no es cierto? Entonces, las otras tres escuelas consideran que su ayuno sigue siendo válido. Y entonces, digamos, un Shafi ve a un Maliki que rompe su ayuno y dice, listo, mi ayuno ya no está válido, puedo ir a comer, o sea, o ya no me considero ayunante, y lo empieza como a criticar lo que está haciendo. ¿Cómo vas a dejar de ayunar? ¿Por qué dejas? Sin tener en consideración que este es su fiqh, ¿sí? Que está siguiendo a un sabio que le ha enseñado esto durante toda su vida. Entonces, en los asuntos en los que hay diferencia de opinión entre las escuelas, si uno sabe que hay diferencia de opinión, por más que para uno esté mal, no debe criticárselo a las otras personas. Otro de los puntos que se menciona es que uno tiene que tratar de conocer a la persona a la cual le está ordenando el bien y prohibiendo el mal, ¿sí? Para saber de que el consejo que le va a dar realmente le va a ser útil. Y esto pasa mucho, por ejemplo, en los casos con los nuevos musulmanes o con aquellas personas que estuvieron mucho tiempo alejados de la práctica del Islam y están recién retomando, dando sus pasos otra vez. Y entonces, uno puede ver una persona, por ejemplo, que está en la mezquita y que está mal vestida y dice, no puedo permitir esto. Inmediatamente va y le suelta todo el rollo de cómo debe vestirse, hombre, mujer, no sé qué, y lo hace sentir incómodo. Y resulta que este era un nuevo musulmán que hace 2 días acaba de decir su yahada. O una persona, por ejemplo, que había estado alejada del Islam por años haciendo cosas terriblemente haram, ¿sí?
y había empezado su proceso de arrepentimiento, había vuelto a la mezquita y resulta que nosotros le largamos todo un rollo sobre la ropa, cuando en realidad es parte de su proceso de volver al camino correcto y a la mezquita. Entonces la terminamos, digamos, por no conocer su situación, les terminamos, en vez de beneficiar, nos terminamos perjudicando. Entonces esto es muy importante. Si vamos a hacer algo así, no es algo, digamos, eh, superfluo o exterior, sino que debemos tratar de conocer a la persona para que efectivamente el consejo que le vayamos a dar sea algo beneficioso para esa situación. Algo que los sabios también mencionan es que lo que queremos criticar tiene que ser algo público. Es decir, como en estos casos que dimos, por ejemplo, este joven que empieza a fumar en público o esta persona que está robando en público. Eso sí podríamos criticarlo, ¿sí? O sea, condenar lo que está haciendo. Ahora, si por ejemplo nos llegamos a enterar de una manera no correcta de un pecado personal de una persona, algo incorrecto personal de la persona que lo hace en su vida privada, ¿sí? Que lo hace en su vida privada, no se le debe, digamos, llamar la atención. ¿Por qué? Porque ¿esto qué significa? Significa que nosotros estamos espiando a una persona, metiéndonos, inmiscuyéndonos en la vida privada de una persona, y esto no se debe hacer, ¿sí? Digamos, uno no puede decir, porque fulano fuma, porque fulano hace cualquier cosa, o porque fulano hace esto o hace aquello, ¿sí? Esto no lo debe hacer. ¿Por qué? Porque esta persona, estas cosas las hace en privado, ¿sí? Las hace en su vida privada. Y lo que se hace en su vida privada, a menos que la persona nos diga a nosotros buscando nuestro consejo, nosotros no debemos meternos ni juzgar ni criticar su vida privada, ¿sí? Lo que las personas hacen en su vida privada es entre ellos y Allah. Otra de las características es que debemos, digamos, ordenar el bien o prohibir el mal sobre aquellas cosas que están sucediendo en el presente. Es decir, cosas que sucedieron en el pasado y que las personas, digamos, ya no las están haciendo, como por ejemplo este chico que fumó y hace un año que ya no fuma, y ir y criticarlo en público y condenar, no, porque aquellos confuman, como fulano de tal, que fumaba, qué sé yo, eso es algo que no se hace. Los sabios dicen, solamente se critica el accionar de una persona si lo está haciendo en el presente. Porque si es algo del pasado, es decir, algo que ya no está haciendo, entonces no se debe hacer. Los sabios dicen, a menos que, digamos, exista la confianza suficiente con una persona y uno lo haga con la intención de fortalecer su cambio, es decir, de mantenerlo. ¿Te acordás cuando vos fumaste, lo mal que te fue o lo mal que te sentías o cuando hiciste tal cosa? Digamos, porque existe esa confianza y porque eso lo va a fortalecer en su camino de mantenerse en el buen camino, ¿sí? Digamos, estas son algunas de las condiciones que mencionan los sabios sobre este tema de ordenar el bien y prohibir el mal. Entonces, también nos damos cuenta de que eso que hacen algunas personas de criticar en redes sociales o hablar sobre la vida privada de las personas y criticar a las personas que hacen cosas en su vida privada, no en las redes sociales. Es decir, aquellas personas que suben las cosas a sus redes sociales y se quejan porque después los critican, pues, o sea, si no estás abierto a que te critiquen, no subas las cosas a las redes sociales. Y un consejo que quiero darle a todos mis hermanos y hermanas es que si hay algo que están haciendo y saben que no está bien, lo que están haciendo, es decir, no lo suban a las redes sociales, por favor. No lo hagan público, porque el profeta dijo, Allah perdona durante la noche a aquellos que cometieron pecados durante el día y perdona durante el día a aquellos que cometieron pecados durante la noche, excepto aquellos que se dedican a hacer públicos sus propios errores y pecados. Entonces, si te has equivocado en algo, estás haciendo un pecado, cometiendo un pecado con lo que estás luchando, no lo hagas público.
manténlo en tu vida privada, ¿sí? Y aquellas personas, bueno, que hacen público ciertas cosas suyas, que pueden ser criticables, pues son ustedes las que las están poniendo en la esfera pública. Eso son las redes sociales. Entonces, de alguna manera no se ofenden si algunas personas salen a criticarlos. Ahora, lamentablemente también existen criticones que no importa lo que hagas, siempre te van a estar criticando y no, digamos, cualquier cosa encuentran cómo criticártela. Entonces, de esas personas, bueno, también no debemos sentirnos mal por lo que dicen esas personas, pero como vemos todo este concepto del ordenar el bien y prohibir el mal, tiene una legislación y una sabiduría muy grande por detrás. Así que bueno, la reflexión de este versículo es que no debemos ser individualistas en el sentido de que solamente tengo que preocuparme por mí y si el resto de la sociedad o de mi familia o de mis amigos están mal, a mí no me afecta, no, en realidad sí te afecta. Y es más, aquellas personas que conscientemente dejan de aconsejar y dejan de criticar a aquellas personas que hacen el mal, el mismo hadith del profeta sallallahu dice que los va a terminar perjudicando esa situación. ¿Sí? Entonces, ¿qué significa a nivel social? Que bueno, que como musulmanes tenemos unos valores morales y que tenemos que tratar de llevar esos valores morales, sin imponérselos a nadie, obviamente, pero llevarlos, divulgarlos en la sociedad. Aquello que está bien y aquello que está mal está mal. ¿Sí? Así que bueno, quiero Allah Azza wa Jalla iluminarnos con la sabiduría del Sagrado Corán y permitirnos traer todo lo que es la buena práctica del Sagrado Corán en nuestras vidas. Barakallahu fikum. Nos vemos la semana que viene en otra clase de tafsir o reflexión sobre el Sagrado Corán. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.